Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La verdadera sabiduría consiste en no apartarse de la naturaleza y en amoldar nuestra conducta de acuerdo a sus leyes y modelo. Séneca. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Mi nombre es Seba y hoy quiero conversar junto a Katy de la segunda parte del sexto reporte del IPCC, que se publicó hace ya unas semanas, el lunes 28 de febrero. Pero antes queríamos contarles dos noticias importantes sobre el podcast. Lo primero es que hemos creado una página de Patreon en la cual pueden apoyarnos monetariamente, para poder así seguir creando contenido de calidad. Además, si se suscriben a nuestro Patreon, podrán acceder a los PDFs de todos los episodios y a los videos exclusivos de las entrevistas que haremos en el futuro. Patreon. La segunda noticia es que estamos felices de contarles que tenemos a nuestros primeros colaboradores del podcast. Sí. ¿Cuáles son, Katy? El primero es Embarra. Embarra es una marca bien conocida, yo creo, en Pucón. Sí. ¿Sí? Son productos cosméticos naturales en barra. Champú en barra, acondicionador en barra, tienen desodorante sólido, incluso tienen, Seba, champú de perro en barra. ¿Y qué quiere decir que sea en barra? Es que no viene envuelto en plástico. Entonces no produces esa basura plástica, es prácticamente, vienen con un pequeño papel por fuera. Así que son biodegradables, son también veganos, claro, son zero waste, cero basura, Claro. y son súper ricos. Sí, Genial. tienen para todo tipo de cabello, así que vayan probándolos. Sí. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo? El segundo son los inciensos de humo recolector. Son también hechos en Pucón, son inciensos artesanales, hechos en base a la corteza del canelo, en la que utilizan un residuo de la industria. Entonces, lo que es basura para otros, para ellos es materia prima. Y esto se dice que es upcycling o suprarreciclaje. Un concepto bien bueno. También por eso son responsables con el medio ambiente, trabajan con pequeños artesanos en base al comercio justo, son súper ricos. Ya. Así que muchas gracias Sí, muchas gracias. a Embarra y a Humo Recolector por apoyarnos. Bien, Katy. Ahora sí, vamos con el programa. Los reportes del IPCC se publican más o menos cada 7 a 8 años, ¿cierto? El sexto reporte se empezó a publicar en agosto del año pasado, 2021. Esa fue la primera parte. Ahora se publicó la segunda parte de la que queremos hablar. En esta parte participaron muchísimos científicos de todo el mundo y revisaron más de 34.000 fuentes científicas. O sea, una tarea titánica. Sí, titánica. Sí. Es una enorme tarea la que hacen los científicos. Tienen que revisar miles y miles, como tú dijiste, de fuentes científicas, redactan el texto. Imagínate que son más de 270, creo, científicos que se tienen que poner de acuerdo para elaborar un texto y no les pagan. ¿Tú sabías eso? No les pagan. Ellos lo hacen de forma voluntaria. Me imagino que obviamente al participar en un informe internacional de gran renombre como el IPCC, después tienes algo muy importante que decir en tu currículum, o sea, mejora tu estatus de científico. Pero no les pagan, lo hacen de buena voluntad por el amor a la ciencia. Como tú decías, Seba, este sexto reporte se dividió en 3 partes. La primera parte se publicó en agosto del 2021 y para eso nosotros hicimos un episodio. Fue más o menos cortito donde explicábamos de qué se trataba. Y trataba sobre las amenazas o peligros del cambio climático y se llamó Bases Físicas del Cambio Climático. Ahora la segunda parte de este sexto reporte trata los impactos, la vulnerabilidad de las personas y la adaptación. Se llama Cambio Climático 2022, Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender, Seba, y es que cuando uno ve los peligros o amenazas del cambio climático, que son múltiples, tiene que también considerar la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas. Porque
¿A qué se refiere con vulnerabilidad? Se puede referir a la sensibilidad al daño, la propensión a verse afectado o la falta de capacidad para hacer frente al daño. Y también la capacidad de adaptarse. Lo que pasa es que los países no son igualmente vulnerables al cambio climático. Las personas tampoco son igualmente vulnerables. Si, por ejemplo, llega un huracán a una ciudad, como siempre pasa en Estados Unidos, en ciertas islas, los que más sufren los daños, los gastos, el hambre, la hambruna, la muerte y todo eso, son las personas más pobres, por ejemplo. En términos globales, quienes más sufren estadísticamente hablando los daños del cambio climático son los más pobres, mujeres, indígenas, niños y claro, los grupos vulnerables. Y todo esto nos lleva al concepto de justicia climática o injusticia climática, en que nos damos cuenta de quienes menos han contribuido al cambio climático son quienes más sufren las graves consecuencias del cambio climático. Entonces es como que tenemos que enfrentar este gran problema del cambio climático tomando en cuenta todo eso. No nos afecta a todos por igual. Y bueno, este reporte que salió es enorme, tiene más de 3.000 páginas, así que nosotros no leímos el reporte entero. No sé quién puede leer el reporte entero porque son muchas páginas. Lo que sí leímos fue el resumen, que se llama Summary for Policy Makers. Es como el resumen para los tomadores de decisiones políticas. Claro. Y ese resumen tiene 37 páginas. ¿Y la tercera parte cuándo se publica? ¿De qué va a tratar? Sí. Y la tercera parte creo que se publica en abril de este año y va a tratar, creo, temas de mitigación, o sea, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo más importante que podemos destacar de esta segunda parte? Como trata todos estos temas que son riesgos, impactos, vulnerabilidad, te vas a poder imaginar que no dice cosas muy bonitas. O sea, la gran mayoría de las cosas son graves, son catastróficas. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le llamó un atlas del sufrimiento humano. Y es verdad, es como un atlas de sufrimiento. Y tenemos que considerar que eso sí, los reportes del IPCC son bastante conservadores, o sea, son menos alarmistas de lo que podrían ser. Y lo que pasa es que antes de ser publicados tienen que pasar por una especie de filtro. El texto final se negocia con los representantes políticos de todos los países que son firmantes del Acuerdo de París, de los 195 países. Y deben aprobar este texto por consenso. Entonces yo me imagino que en todo este proceso hay varias partes del texto que quedan fuera, ¿no? Con las que los políticos o quienes sean no están de acuerdo. Bueno, siendo un atlas del sufrimiento humano, nosotros no queremos ahora hacer como un recuento de las catástrofes, ¿cierto? Claro. De todos los impactos del cambio climático que ya han ocurrido y que van a ocurrir. Por otro lado, porque ya lo hicimos en nuestro segundo episodio del podcast, donde explicamos las consecuencias de un aumento de las temperaturas. También lo hablamos en el episodio del IPCC, de la primera parte del sexto reporte. Pero, sí. ¿cómo podemos explicar este reporte, resumirlo, sin entregarles un listado de datos, de números, de porcentajes que al final solo causan apatía en la gente? Nadie se emociona escuchando esto, no los mueve a la acción, más bien lo contrario. Sí, pues. Claro. Claro, cuando les das números y números y números. Los reportes son así, son como un recuento de catástrofes de cierta manera, o de avisos más que de eso, ¿no? Es como que dan avisos de lo que ocurre y de lo que podría ocurrir. Y la idea de estos reportes, me parece, es que los científicos quieren informar a la gente, informarle del peligro, ¿no? Informarle a los políticos para que tomen las decisiones necesarias y para mover a la acción a todas estas personas. Yo creo que lo único que quieren los científicos es que nosotros hagamos algo al respecto, de que nos demos cuenta. Es como la película Don't Look Up de Netflix, No mires arriba, donde prácticamente es como que se acerca algo, un meteorito gigante, y nosotros no lo vemos y no hacemos nada. Y realmente es como eso, aunque claro, el cambio climático no es como un meteorito porque no es tan obvio,
tú no lo puedes ver, no puedes ver a la velocidad a la que se acerca, es mucho más lento, es mucho más, es como, no sé cómo decirlo, como envolvente, es como que está en todas partes, no está en solo un lugar, y también podría ser mucho más desastroso que un meteorito, dependiendo del tamaño del meteorito. Entonces es como que yo creo que los datos son tan claros, son tan certeros cuando los científicos, los climatólogos, los físicos ven sus gráficos, ven sus datos. Y yo creo que lo único que ellos quieren es agarrar a la gente y gritarle, entrar al matinal, entrar al noticiario y empezar a gritar que por favor se den cuenta del peligro que viene. Y igual que en la película. Claro. No sé si vieron la película, era buena. Y claro, la gente en vez de entenderlo o de verlo, darse cuenta del peligro, ¿qué hacemos? Bueno, ahora estamos en una guerra más encima. Bueno, ¿y cuáles son entonces las ideas claves de este reporte? Lo más importante que deberíamos saber. Lo más importante o la idea, una de las ideas más importantes que ellos daban en el resumen era que los efectos del cambio climático están apareciendo mucho más rápido de lo que proyectaban los científicos, de lo que se proyectaba hace 2 décadas según los modelos climáticos, y que los impactos son aún más graves de lo que se proyectaba, son más generalizados, o sea, son más extendidos, están en todas partes. Y claro, extendidos, ubicuos o como quieras llamarlo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos visualizar? Tratemos de visualizar que actualmente hemos alcanzado un aumento de las temperaturas globales promedio de 1,1 grados Celsius desde la época preindustrial, desde el periodo entre 1850 y 1900. O sea, la Tierra completa, tanto la superficie terrestre como los océanos, se ha calentado en promedio más de 1 grado Celsius en poco más de 100 años. Eso es harto, es mucho hablando en términos geológicos, históricos, terrestres. Y si seguimos viviendo de la forma en la que vivimos, ¿no? De la forma en la que emitimos gases de efecto invernadero, vamos a alcanzar los 1,5 grados Celsius de calentamiento en menos de 20 años. Y ese es el límite que se había propuesto en el Acuerdo de París, que no quiere decir que si lo superamos se va a acabar el mundo. Es más como, ellos lo propusieron como límite porque cada medio grado o cada céntimo, ¿cómo se dice? Céntimo de grado, centésima de grado, que sube la temperatura global, aumentan los riesgos, aumentan los efectos, aumentan los impactos. Entonces, ya pasados los 1,5, ya pasados los 2 grados Celsius de calentamiento, todo se vuelve peor. Ya hablando de 3, 4, 5, ya estamos hablando de la Tierra ya prácticamente inhabitable. Otra cosa que dice el reporte, la segunda parte de este sexto reporte, es que el cambio climático ya ha causado enormes daños que son cada vez más irreversibles, tanto en ecosistemas que son marinos, terrestres, de agua dulce, etc. Y lo que está ocurriendo con los ecosistemas naturales, es que cambia la estructura de ellos y por lo tanto su resiliencia y su capacidad de adaptación. O sea, cada vez los ecosistemas, tanto las interrelaciones de animales con plantas, con su entorno, son menos resistentes o resilientes ante el cambio climático, cada vez son más vulnerables. Por ejemplo, un ejemplo concreto de todos los miles de cambios que están ocurriendo es que está cambiando la estacionalidad en la que ocurren ciertos eventos en la vegetación. Por ejemplo, la época en que las plantas florecen está cambiando. Está ocurriendo antes o está ocurriendo después. Algo que vimos precisamente tú y yo, Seba, en un tiempo en que estuvimos viviendo en la selva, en Iquitos, es que nos contaban las personas de ahí que los árboles tropicales están dando fruta más temprano o más tarde de lo normal, o están dando más fruta o menos fruta. Y esta variación en la estacionalidad de las plantas afecta a los animales que se alimentan de fruta, como los monos. Hay épocas lluviosas, por ejemplo, en las que ellos dependen de la fruta. La gran mayor parte de su dieta está basada en la fruta, como los monos tití. Entonces, si los árboles dan fruta antes o dan fruta después, cambian su dieta o se tienen que mover hacia otros lugares, tienen que cambiar sus territorios, cambian, como se dice, las redes alimentarias, todo cambia.
Todo se ve afectado. Otra cosa que está ocurriendo es que las especies se están desplazando. Se está viendo un cambio en la distribución de las especies, tanto animales como vegetales, tanto de animales como de plantas. Y están desplazándose más hacia los polos y más en elevaciones, o sea, están yendo más hacia arriba en las montañas. ¿Por qué? Porque están buscando las temperaturas más bajas. Los animales que usualmente tienen un rango de temperatura, no sé, de 20 grados, ahora tienen que irse más hacia el polo norte o hacia el polo sur, donde están más sus rangos de temperatura. Y lo mismo pasa con las plantas. Y no es que las plantas levanten su hojita y empiecen a caminar, sino que a medida que van, ¿cómo se dice?, reproduciéndose con las semillas y van las generaciones, es como que cada vez están más y más hacia el norte o hacia el sur. Y de eso se están dando cuenta los botánicos. Entonces, ¿qué pasa cuando una especie llega al límite de su capacidad de adaptación? Cuando ya no va a poder seguir subiendo en la montaña o ya no va a poder seguir yendo hacia el norte, hacia el polo norte o hacia el polo sur. O cuando las plantas no se mueven lo suficientemente rápido, tan rápido como se mueven los cambios. Ahí lo que pasa es que se extinguen las especies. Y una vez que una especie se extingue, no la puedes recuperar nunca. O sea, perdiste toda la historia evolutiva de esa especie de miles de años, perdiste todo el compendio genético de esa especie. Entonces, eso sí que es irreversible. También se están viendo eventos de mortalidad masiva debido, por ejemplo, a las olas de calor. Y eso se vio en los arrecifes de coral de Australia, en el gran arrecife de coral, en que murieron masivamente los corales debido al blanqueamiento, debido al aumento de las temperaturas. También hay pérdidas masivas de bosques de algas marinas, que se les conoce en inglés como kelp forests. Y ellos son muy importantes porque es como un hábitat de una gran variedad de especies y de organismos, de peces. Entonces, claro, ahí pierdes casi un ecosistema completo. También estamos viendo mortandad de árboles en masa debido a la sequía. Y eso se está viendo aquí en Chile. Se vio un cambio de color en la vegetación esclerófila, la vegetación como mediterránea de la zona central de Chile. Están muriendo los árboles, los arbustos debido a la sequía. Y hay hechos también que son realmente, son devastadores, como que los científicos del IPCC calculan que vamos a ver al Ártico completamente sin hielo por lo menos una vez en los próximos años de aquí al 2050. Imagínate qué significa que quede completamente sin hielo. Lo que eso significa para las especies que dependen del hielo, que han vivido siempre en el hielo, como los osos polares, hay zorros polares, morsas, focas. Y imagínate, si dijimos que las especies se tienen que desplazar más hacia los polos, ¿qué van a hacer estas especies que ya no tienen dónde desplazarse, no tienen dónde escapar? Les queda la extinción. Y me imagino que el ser humano también sufrirá las consecuencias e impactos que esto causa, ¿no? Claro, sí, si sufren el ecosistema, si sufre la naturaleza, si sufren los animales, sufren los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos todos... Todo está interconectado. Todo está interconectado. Y no es broma. Ya estamos viendo que el cambio climático está teniendo impactos en la seguridad hídrica de las personas, que es lo que está pasando en Chile. En Santiago, en Valparaíso, cada vez hay menos agua, incluso para el consumo humano. Se está hablando de que van a haber restricciones. También el cambio climático afecta la seguridad alimentaria de las personas, porque la productividad agrícola de los cultivos disminuye en general a nivel global, aunque hay ciertas zonas como latitudes medias o medias altas, me parece, donde la productividad aumenta. Eso es debido a que, por ejemplo, Europa, que normalmente ha sido muy frío para plantar ciertas cosas, ciertos alimentos, ahora va a ser quizás más caliente en general. Entonces van a poder plantar una mayor variedad de alimentos. Pero en general las cosechas se pierden mucho, por ejemplo, en África, en Asia, también en América del Sur. Está aumentando la desnutrición en muchas comunidades.
Finalmente, los productores a pequeña escala, los pequeños agricultores pierden sus cultivos, eso hace que caigan en la pobreza, los precios de los alimentos aumentan también. No solo están aumentando los precios de los alimentos debido a la pandemia y debido ahora a la invasión de Ucrania, eso lo hablamos con Manuel Baquedano, es también debido al cambio climático. Por otro lado, vemos una afectación a la salud de las personas, aumentan las transmisiones de enfermedades por zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de animales al ser humano, como el coronavirus. Sí. Aumentan los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua y por los alimentos, como el dengue, la malaria, también enfermedades diarreicas como el cólera. Aumentan, por ejemplo, otro tipo de enfermedades por sustancias tóxicas que producen cianobacterias, que ese es el caso del lago Villarrica. Que claro, el lago Villarrica está contaminado por otras razones también, pero el aumento de las temperaturas exacerba el problema, porque las bacterias estas que producen toxinas, las cianobacterias que producen toxinas, les gusta el calor. Entonces se reproducen más con el calor. Aumentan también riesgos de problemas cardiovasculares y respiratorios, que es causado por el humo de los incendios forestales, también por la contaminación atmosférica. Todos los distintos impactos y efectos del cambio climático llevan también a afectar la salud mental de las personas por los traumas que sufren las personas por los fenómenos climáticos extremos, por las inundaciones, por los huracanes, porque pierden sus casas. También debido a la ansiedad y el estrés aumenta en niños. Se ve mucho ahora en las generaciones más jóvenes, que es la ecoansiedad se le llama, el miedo a todo lo que va a ocurrir. También afecta a ancianos y personas con ya problemas de salud. Todas estas distintas afectaciones a los seres humanos va a llevar o está llevando a migraciones. Y eso va a pasar tanto en África, en Asia como en América del Sur. Nos va a terminar afectando a nosotros. Los efectos del cambio climático son también muy graves en las ciudades. Las ciudades son altamente vulnerables debido a las olas de calor, las inundaciones. Van a haber aumento debido al aumento del nivel del mar, a marejadas, a lluvias torrenciales. No sé si viste, no hace mucho en las noticias que en Río de Janeiro hubieron unas inundaciones enormes debido a unas lluvias torrenciales y murieron más de 100 personas. Y esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo más normalmente. También debido a al derretimiento de los glaciares. Eso también lleva a enormes inundaciones, tanto en los Alpes como en los Andes y en los Himalayas, por ejemplo. Por lo general, tenemos que, ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir, los impactos más grandes los sufren las personas que están marginadas económica y socialmente. Y eso ocurre también en las ciudades, ya que la vulnerabilidad de las personas no es la misma para todas. Depende del nivel de desarrollo, del nivel de marginación, y también está influido por patrones históricos de inequidad como el colonialismo. Y esta es la primera vez, me parece, que el reporte del IPCC menciona al colonialismo histórico como un factor influyente en la vulnerabilidad de las personas. Un dato concreto que da el reporte del IPCC es que alrededor de 3.500 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. 3.500 millones de personas son prácticamente la mitad del mundo, ¿cierto? Ahora somos más de 7.000 millones, pero es casi la mitad. O sea, 1 de cada 2 personas es vulnerable a sufrir inundaciones, olas de calor, sequía, incendios forestales, hambrunas. Es difícil graficarlo, es difícil imaginárselo. Y un tema importante es que entre más, por otro lado, destruimos la naturaleza debido a nuestras formas de vida, a nuestra industria, a nuestro desarrollo, mientras más sobreexplotamos los recursos naturales, mientras más deforestamos, mientras más contaminamos con plástico, con químicos tóxicos, mientras menor sea la biodiversidad de la naturaleza, más vulnerables son los ecosistemas a los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, las personas también son más vulnerables, quienes viven en esos entornos. Por ejemplo, es el caso de las zonas de sacrificio, como Quinteros y Puchuncaví,
podríamos decir que esas zonas van a ser más vulnerables, o lo son ya, al cambio climático. Y ahora hice justo lo que te dije que no queríamos hacer, que era un recuento de los efectos catastróficos y el sufrimiento humano. Justamente eso estamos haciendo. Pero es que no se puede resumir el reporte de otra manera. Eso es lo que dice el reporte. Es lo que es. Es lo que es. Y Seba, hay otra mala noticia. Y es que los efectos del cambio climático son complejos y ocurren de forma simultánea. O sea, no ocurre solo una cosa. Todo esto que te estoy diciendo ocurre simultáneamente en distintas partes del mundo. Hay veces en que estos efectos se refuerzan unos a otros, lo que puede resultar en efectos en cascada. Por ejemplo, las sequías y las olas de calor van a disminuir el rendimiento de los cultivos. Los trabajadores agrícolas sufren al mismo tiempo estrés por calor, aumenta su pobreza porque disminuyen sus ganancias debido a la venta de los cultivos. Por otro lado, aumentan los precios de los alimentos, aumenta la desnutrición en las personas, la mortalidad por las olas de calor, o sea, todo junto. Entonces hay que enfrentar todas estas cosas al mismo tiempo. Y te doy la última mala noticia para terminar con esta masacre de malas noticias. Algo que no se consideró previamente fueron los efectos de retroalimentación positivos que podrían ocurrir, que son procesos en la naturaleza que podrían llevar a que todos estos efectos se refuercen a sí mismos. Lo que pasa es que hay, y lo hemos hablado ya en otros episodios, pero te lo voy a decir de nuevo. Hay ecosistemas en la Tierra que absorben naturalmente CO2, como por ejemplo los océanos, los suelos y los bosques. Absorben CO2 y por lo tanto equilibran las temperaturas. Al aumentar el CO2 en la atmósfera debido a que nosotros emitimos, ellos absorben más y de esta forma equilibran las condiciones en la Tierra. Pero debido al calentamiento global, estos ecosistemas se están viendo afectados por el aumento de las temperaturas y otras cosas, lo que puede llevar al punto en que dejen de cumplir la función de absorber carbono, o sea, van a dejar de ser sumideros de carbono, y por el contrario van a comenzar a emitir carbono u otros gases de efecto invernadero, van a convertirse en fuentes de carbono. Por ejemplo, con el aumento de las temperaturas, los bosques se queman en los incendios forestales y emiten todo lo que habían absorbido. Los árboles pueden morir de forma masiva y esto lleva a descomposición, que también lleva a emisiones de gases de efecto invernadero. Las turberas y los humedales, que normalmente son absorbentes de carbono, no sé cómo decirle, absorben carbono, se pueden secar debido a distintas condiciones y esto también va a llevar a emisiones. El permafrost, que son los suelos congelados en Siberia, se derrite y esto lleva a emisiones de metano. ¿Cachai? O sea, aumentan aún más las emisiones de gases de efecto invernadero, se refuerza el cambio climático, se acelera. Ya está bueno de noticias malas, Katy, por favor. ¿Hay alguna noticia buena en este reporte? Siempre los científicos son bien claros en que estamos a tiempo. ¿Sí? A pesar de todo lo malo, estamos a tiempo. Aún se pueden tomar medidas que son de mitigación y de adaptación. Mitigación quiere decir reducción de emisiones, reducción de las emisiones de efecto invernadero para llegar a cero emisiones. Y adaptación son las medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático. Y lo que ellos dicen es que el momento es ahora, no hay tiempo que perder. Entre antes lo hagamos mejor y entre más tarde lo hagamos, peor va a ser. Es necesario que los políticos incluyan la adaptación en todas las políticas climáticas a nivel de país, a nivel local, en la planificación territorial, que se empiece a masificar. Y en ese sentido, la naturaleza es nuestra gran aliada, porque podemos trabajar con la naturaleza para combatir el cambio climático y para adaptarnos a él. Yeah. Lo habíamos mencionado en un episodio anterior, lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que contribuyen, o sea, es como utilizar a
los elementos naturales como una herramienta para conservar y restaurar ecosistemas, mitigar desastres del cambio climático como inundaciones, olas de calor, para ayudar a absorber CO2, ya que la vegetación, la naturaleza, las plantas absorben CO2, nos ayudan con mantener la seguridad hídrica y también la seguridad alimentaria. O sea, tienen una enorme variedad de efectos positivos. Por lo tanto, debemos restaurar, reforestar, proteger humedales y turberas, por ejemplo. Prohibir la construcción en ciertas zonas. Ahora se están rellenando humedales y se está construyendo viviendas en humedales. Eso se debería detener. Los humedales ayudan a aumentar la biodiversidad, absorben CO2, previenen inundaciones, filtran contaminantes, son como esponjas. Eso era lo que yo iba a decir antes. Son como esponjas que almacenan agua. O sea, nos ayudan a combatir las sequías. Lo mismo ocurre con la vegetación ripariana, que es la vegetación que está a orillas de los ríos. Debemos recuperar los cauces naturales de los ríos, proteger los glaciares, que son nuestra fuente de agua. Todo lo que comprenda elementos o ecosistemas naturales deben ser protegidos y restaurados. Y todo eso nos va a ayudar a combatir el cambio climático y a adaptarnos a él. Incluso en cuanto a la agricultura, podríamos hacerlo mucho mejor. Se pueden aplicar prácticas sustentables como la agrosilvicultura, que es mezclar cultivos agrícolas con plantaciones forestales. Entonces, la idea es plantar un mayor número de especies, diversificar la cantidad de especies, decirle no a los monocultivos, combinar árboles con cultivos, con arbustos, todo esto aumenta la biodiversidad, atrae a los pajaritos, a los insectos. Hay que aplicar principios agroecológicos, como no usar o no utilizar tanto fertilizante y pesticida. Finalmente, todo esto va a ayudar a aumentar la productividad agrícola y silvícola, tanto de alimentos como de madera, aumenta el aporte nutritivo de los alimentos, aumenta la biodiversidad, ayuda a la retención de agua, a la retención de humedad, ayuda a un mayor control en contra de las plagas, aumenta la polinización, se amortiguan las temperaturas extremas, o sea, combate las olas de calor, absorben carbono, puras cosas buenas, puras cosas positivas. Y es lo mismo con la gestión forestal. Se recomienda diversificar las especies. En mi opinión, ojalá que sean especies nativas, no pinos de Estados Unidos, por ejemplo. Que tengan árboles con distintas composiciones de edades, con distintas alturas, y esto va a aumentar la resiliencia ante plagas y ante incendios. ¿Ya? Lo habíamos hablado en el episodio de los monocultivos. Sí, es como todo lo que estamos haciendo hay que hacerlo de forma distinta. Y bueno, vamos a aprender, me imagino. Entonces, el mismo informe del IPCC dice que las decisiones que se tomen, por ejemplo, en el sector forestal, se deben tomar en conjunto con comunidades locales y con pueblos indígenas, ya que son parte integral de la adaptación forestal exitosa, porque tienen amplios conocimientos en cuanto a su cultura y a sus conocimientos milenarios. Imagínate, el informe del IPCC dice esto, y eso es una gran lección para Chile. El sector forestal tiene que trabajar en conjunto con los pueblos indígenas. Claro. Por lo general, en cuanto a todas estas medidas, se puede decir que un ecosistema con una gran variedad de especies, que es más amplio, que es más grande, es más resiliente, es más resiliente ante cualquier efecto del cambio climático u otro, por lo que las personas que viven en contacto en este tipo de ecosistemas también van a ser menos vulnerables, o sea, todos ganan. El informe del IPCC dice que debemos proteger y restaurar ecosistemas marinos y terrestres en un porcentaje de entre el 30 y el 50% del total de la Tierra. O sea, es una gran cantidad que debemos empezar a proteger y restaurar. Otra cosa que dice el informe es que no podemos depender solamente de la naturaleza. O sea, con estas soluciones que yo te planteo, soluciones basadas en la naturaleza, no se soluciona todo el problema del cambio climático. Por otro lado, debemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica
prácticamente transformar nuestra forma de vida. Transformar, lo hemos dicho muchas veces, la forma en que nos transportamos, la forma en que comemos, la forma en que consumimos, la forma en que vivimos, en que construimos nuestras casas. Y para esto se necesita la acción de comunidades locales, de grupos pequeños locales, de municipalidades, de las políticas de gobierno a nivel de país. Se necesita mucho financiamiento, especialmente para las personas que son menos vulnerables, porque no le vas a pedir a personas pobres que aíslen sus casas o pongan paneles solares. Eso se necesita financiación estatal. Y en cuanto a lo que es la energía, el informe del IPCC dice que una buena medida de adaptación al cambio climático es la diversificación de la matriz energética, descentralizar la energía. Y esto quiere decir tener pequeñas centrales de energía, pequeñas casas en todo Chile con paneles solares, energía eólica a pequeña escala. En alguna parte leí también centrales hidroeléctricas a pequeña escala, pequeñas. Y todo esto va a reducir nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático, especialmente en sectores rurales. O sea, si se corta la luz a nivel país, las casas que tienen paneles solares no se van a quedar sin luz, por ejemplo. O los hospitales que podrían tener sus propios paneles solares no se quedan sin luz. Aumenta la resiliencia. El reporte habla mucho de adaptación en las ciudades, porque las ciudades son altamente vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, en las ciudades las olas de calor son mucho más intensas, y esto es por el efecto isla de calor urbano, ya que las construcciones que son de cemento, en su mayoría tanto el suelo, las paredes, los edificios, absorben calor, absorben la energía del sol durante el día y la liberan lentamente durante la noche. Y esto hace que una ciudad sea significativamente más calurosa que las áreas circundantes. Las áreas circundantes donde hay mayor vegetación que libera vapor de agua. Es como que sudan y enfrían el aire. La vegetación es genial. También en las ciudades hay un efecto de inequidad, porque usualmente las áreas más ricas tienen más árboles y son más frescas que las áreas que son más pobres, que tienen menos vegetación. Eso es lo que vemos en Santiago y en muchas ciudades del mundo. Entonces también hay un tema de justicia o injusticia climática en las ciudades. Lo que se necesita, según el reporte, en las ciudades es infraestructura verde. Más árboles, más áreas verdes, idealmente nativos, me parece a mí. Por ejemplo, en Santiago, que está afectado por la sequía, necesitas árboles que son de la zona, que son resistentes a la sequía. Se necesita más árboles y más áreas verdes, especialmente en las comunas más vulnerables, para reducir los efectos de las olas de calor y refrigerar el ambiente. Se necesita que las construcciones de las ciudades sean energéticamente más eficientes. Por ejemplo, hay pavimentos que son reflectantes y pinturas de casas que reflejan la energía del sol. O sea, ayudan a mantenerla más fría, ¿no? O se pueden hacer techos con jardines y con paneles solares que ayudarían a refrescar las construcciones, los edificios, y también a generar energía eléctrica. También se pueden aplicar infraestructuras de captación de agua lluvia, todo tipo de... Se necesita mucha innovación. Eso decía el reporte. Se necesita una gran cantidad de innovación de la sociedad para enfrentar estos impactos. Un tema muy importante es aislar las casas y las ventanas. O sea, las casas, que también implica aislar las ventanas, las puertas, las paredes. En Chile en eso estamos súper mal. O sea, si hay personas que han tenido la suerte de vivir fuera de Chile, en algún país donde haya mayor aislación térmica, se dan cuenta que es impresionante lo frías que son las casas en invierno en Chile. Yo he tenido gente visitándome, por ejemplo, una amiga de Suiza, que me dijo que nunca había pasado tanto frío en un invierno como en Chile. O sea que pasó más frío aquí que en Europa. Y allá hay temperaturas de menos 20, menos 10 grados Celsius. Aquí nunca hay temperaturas tan bajas. Pero las casas son tan frías que uno pasa mucho frío. Y eso es pésimo porque estamos gastando mucha electricidad, mucha madera en el sur para calefaccionar las casas,
que no necesitaríamos si estuvieran aisladas térmicamente. Por supuesto, para la aislación se necesita financiamiento. Depende de las personas, se necesita financiamiento del Estado, etc. Y lo que plantea el reporte es que si invertimos en medidas de adaptación ahora, podemos evitar mayores gastos en el futuro, ya que los beneficios potenciales de las medidas de adaptación superan los costos a largo plazo. De hecho, para evitar mayores pérdidas económicas, es necesario aplicar las medidas de adaptación ahora, porque entre más nos demoremos, más caro nos va a salir. O sea, sí, por un lado se necesita mucha financiación. Alguien puede decir, pero me va a salir súper caro aislar mi casa. Pero a largo plazo te sale a cuenta. Sí. Y al implementar las medidas de mitigación, de reducción de emisiones y de adaptación en su conjunto, se van a obtener múltiples beneficios y sinergias para el bienestar humano. También para la salud de los ecosistemas y del planeta entero. Porque ya sabemos que un planeta saludable es fundamental para asegurar un futuro habitable para las personas en la Tierra. No hay dudas de que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y para la salud del planeta, y que cualquier retraso adicional en la acción global a tiempo y en conjunto para lograr la adaptación y mitigación nos hará perder la oportunidad de asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. Claro. ¿Cierto? Sí. Claro. Así termina nuestro episodio acerca de la segunda parte del sexto reporte del IPCC. Muchas gracias a todos los que escuchan nuestro podcast. Recuerden que desde ahora pueden encontrar todas las transcripciones de todos los episodios del podcast y sus fuentes de información en nuestra página web www.patreon.com/volvámonosverdes. Chao.